Modelé mi androide perfecto a imagen de mi compañero de universidad, gentil, devoto, impecable. Una noche, en sus brazos, susurré, si tan solo fuera real. Entonces la empresa llamó, nunca recibimos su pedido. ¿Quién me había estado abrazando todo este tiempo? Dentro de una caja de 2 metros yacía un hombre increíblemente apuesto, o, más exactamente, un androide humanoide. Sus ojos permanecían fuertemente cerrados, y un collar plateado le rodeaba el cuello. El dispositivo de control de los androides. Le acaricié suavemente la mejilla, mi dedo recorrió el puente recto de su nariz hasta detenerse en sus labios firmemente sellados. La textura, el calor, todo se sentía demasiado real. No pude evitar tragar saliva con fuerza. En esta era, casi todos los hogares adinerados poseían un androide. La mayoría trabajaba como niñeras, mayordomos o guardaespaldas, y algunos incluso los mantenían como pareja. Los androides producidos en masa venían solo en unos pocos modelos básicos. Pero el mío había sido hecho a medida gracias a una conexión personal, absolutamente único. Escaneando el código QR de la caja, abrí el manual. Paso 1. Desbloquear el collar. El escáner incorporado registraría mi iris y huellas dactilares, una vez vinculado. Yo me convertiría en su dueño registrado. El androide abrió lentamente los ojos. Su mirada era profunda, con iris color té que brillaban como vidrio. Mi corazón dio un violento vuelco, se veía exactamente igual al hombre por el que suspiraba día y noche. Se incorporó y me dedicó una sonrisa suave. Hola, mi amo. Esa voz grave y aterciopelada me hizo temblar las rodillas. Aturdido, balbuceé, hola. De ahora en adelante, tu nombre será Loganito, ¿de acuerdo? Sí, amo. Soy Loganito. Tomó mi mano. Amo, su pulso está ligeramente acelerado, y su presión arterial ha subido. ¿Se siente mal? No, maldita sea. ¿Estaba realmente sonrojándome frente a un androide? Pero no había remedio. Era casi indistinguible de un humano real, como si el mismísimo Logan Rice, de carne y hueso, estuviera frente a mí. Mi amor imposible, justo delante de mí, era imposible mantener la calma. Saqué a Loganito de la caja, lo guié hasta el dormitorio y busqué la ropa de estar en casa que había preparado. Loganito, ponte esto, le dije, con los ojos llenos de expectación. Sin vacilar, se quitó la prenda blanca como la nieve que llevaba, revelando un cuerpo esbelto y musculoso. Su figura era perfecta, del tipo que parece delgado con ropa, pero poderoso sin ella. Si hubiera sido el verdadero él, no habría tenido el valor de mirar directamente su cuerpo. Pero este era mi androide, solo mío. No solo podía admirarlo abiertamente, sino incluso tocarlo. Reuniendo valor, apoyé una mano en sus abdominales. Él no se movió. Sintiendo que había sido demasiado atrevido, retiré mi mano, pero él la atrapó, presionándola contra su firme y esculpido pecho. Al alzar la vista, encontré su mirada tierna. ¿Puedo tocarte?, pregunté con cautela. Se inclinó, su aliento cálido rozándome el oído. Por supuesto, mi amo. Su voz se deslizó en mis tímpanos, enviando un calor ondulante por todo mi cuerpo. Claro, era un androide de tipo acompañante. Eso significaba que podía tratarlo exactamente como a un amante. En esta época, tener un compañero androide no era nada inusual. Ya casi tenía 30 años, ¿qué estaba esperando? Arrojando la cautela al viento, me lancé sobre él, frotándome sin pudor. Él me rodeó con sus brazos sin dudarlo. Cuando me sacié de abrazarlo, la avaricia se apoderó de mí. Quería más. Rodeándole el cuello con los brazos, me puse de puntillas y rocé mis labios contra los suyos. Nunca había besado a nadie antes, pero ¿cómo podía sentirse tan real? Sus labios eran suaves, con un ligero aroma a menta. No me sacié y robé otro sorbo. Una mano rodeó mi cintura, la otra me sostuvo por detrás de la cabeza. Amo, ¿qué modo de beso desea experimentar?, murmuró. ¿Modo de beso? Parpadeé, confundido. Está el beso mariposa, el beso francés, el beso deslizante, el beso gingival, el beso profundo, lo recitaba como si enumerara artículos de un catálogo, dejándome boquiabierto. ¿Quién sabía que existían tantas formas de besar?
Mi mirada se detuvo en sus labios perfectamente delineados. Pregunté, ansioso, ¿podemos probarlos todos? Sí, amo. En Piach, el resto fue pura práctica, ni siquiera tuve oportunidad de hablar. Al día siguiente, sentado en mi escritorio, aún flotaba en las nubes. ¿Quién habría imaginado que un androide acompañante podía sentirse tan bien? Tras años de soltería, por fin había saciado una sequía que creía interminable. Pero el mantenimiento de un androide parecía caro, mejor trabajar más duro. Sacudiendo la neblina, me puse en modo trabajo. Durante el almuerzo, comí de mi caja de comida para llevar mientras revisaba noticias sobre androides. En los últimos años, muchos humanos se habían casado con androides. Aunque esas uniones no tenían protección legal, eran solo una elección personal. La opinión pública estaba dividida, algunos respetaban las preferencias individuales, mientras que otros no podían aceptarlo y tildaban a quienes se casaban con androides de raros. Estaba absorto en mis pensamientos cuando una colega recién contratada me preguntó, «Gerente Luis, ¿le gustaría cenar después del trabajo?» Sonreí con incomodidad. «Lo siento, tengo algo que hacer. Necesito ir a casa primero». «Oh», respondió ella, decepcionada, y se fue. A través de la puerta, alcancé a oír como otro compañero le decía, «Debes de ser nueva aquí». Mike Luis es un completo hogareño. Nunca participa en actividades sociales. ¿En serio? Pero es tan guapo, no te dejes engañar por su aspecto. Es un introvertido total. No parece interesarse en las mujeres. ¿Podría ser gay? No lo sé. Tampoco parece cercano a ningún hombre. Cuanto más escuchaba, más incómodo me sentía. ¿No podían hablar más bajo? Aún así, no se equivocaban. A estas alturas ya debería estar acostumbrado. Después del trabajo, me dirigí directamente al abarrotado metro. A mi lado, un hombre de mediana edad veía un noticiero con el altavoz encendido. El presentador decía, Logan Rice, heredero de la familia Rice, ha regresado recientemente al país con bajo perfil. Asistirá a la junta de accionistas del próximo mes, donde, según fuentes internas, asumirá el cargo de presidente. Movido por la curiosidad, eché un vistazo a la pantalla. Escoltado por guardaespaldas, Logan caminaba hacia un coche de negocios. ¿Había vuelto? Mi corazón dio un vuelco. Tras graduarse, Logan se había marchado al extranjero para continuar sus estudios. En los 6 años transcurridos, no lo había vuelto a ver, apenas si manteníamos contacto. Clavé la mirada en la ventana, en el borrón de luces que pasaban, dejándome arrastrar por los recuerdos. Logan y yo habíamos sido compañeros de habitación en la universidad. Aunque compartíamos el mismo dormitorio, desde el principio supe que veníamos de mundos totalmente distintos. Él era confiado y alegre, el sol en el centro de la órbita de todos. Yo, en cambio, era solo un muchacho pobre que podía asistir a la universidad gracias a becas y ayudas financieras. En aquella época siempre me sentía fuera de lugar en nuestro dormitorio. Los otros 3 solían salir juntos a jugar al baloncesto, a comer o a cantar karaoke. Yo nunca los acompañaba, mi tiempo libre lo dedicaba a trabajos de medio tiempo. Quería ser independiente lo antes posible, no depender de nadie. 2 de mis compañeros apenas me dirigían la palabra, excepto Logan. Siempre que me hablaba, lo hacía con calidez y amabilidad, como un pequeño sol en mi vida. Y, con el tiempo, en esa cercanía diaria, terminé enamorándome en silencio de él, dejé escapar un suspiro. Aunque hubiera regresado al país, nuestros caminos nunca volverían a cruzarse. Mi corazón ya estaba lleno de él, no había espacio para nadie más. Nunca me casaría, nunca tendría hijos. Pero al menos había encontrado un consuelo, para no quedarme completamente solo en la vejez. Cuando regresé a mi pequeño apartamento, comprado con hipoteca, Loganito vino a recibirme en cuanto crucé la puerta. Loganito, ya estoy en casa. Antes de que pudiera terminar, ya estaba arrodillado sobre una rodilla, ayudándome a quitar los zapatos de cuero y deslizándome las pantuflas en los pies. Ruborizado, murmuré, yo puedo hacerlo solo. Él se levantó y abrió los brazos hacia mí. Lo entendí al instante y me lancé a su abrazo. Bienvenido a casa, amo. Inclinó la cabeza y estampó un beso en mi cabello. Le sujeté la mandíbula con las manos, me puse de puntillas y lo besé suavemente. No me llames amo. Solo llámame Mike. De acuerdo, Mike.
Me ayudó a quitarme el abrigo y a aflojar la corbata, la misma que me había atado esa mañana antes de ir a trabajar. Tomando mi mano, me condujo al comedor, donde ya había 3 platos y una sopa servidos sobre la mesa. Para imitar mejor a los humanos, los androides podían comer, aunque no podían digerir, todo pasaba directamente a través de ellos. Yo insistía en que comiera conmigo. No pasó mucho antes de que nuestra comida se convirtiera en yo sentado en su regazo, alimentándonos boca a boca. Todo mi cuerpo ardía, ni siquiera sabía lo que quería, solo seguía mis instintos. Cuando recuperé la noción, ya me había tendido sobre la cama. Todo fluía con tanta naturalidad que no necesitaba decirle lo que deseaba, él ya lo sabía. Más suave, mañana tengo trabajo, murmuré entre jadeos. No te preocupes, cariño, yo me encargo de todo, cariño. Dios mío, era demasiado bueno en esto. Le dejé tomar el control por completo. Y resultó que Loganito no exageraba, realmente me abrió la puerta a un mundo totalmente nuevo. Agotado y sudoroso, me dejé llevar hasta la ducha en sus brazos. Después me vistió con ropa limpia para dormir, recalentó la comida y la trajo al dormitorio. No podía mirarlo a los ojos sin ponerme tímido. El antiguo yo nunca habría imaginado ser tan íntimo con alguien, y mucho menos con alguien a quien apenas había conocido 2 días atrás. Pero Loganito no era un humano real, no podía juzgarlo con lógica normal. Además, estaba hecho a imagen de la persona que más había anhelado. ¿Cómo iba a resistirme? Me pregunté, ¿sería que otras personas con parejas androides eran como yo? Al fin entendí por qué algunos preferían casarse con un androide antes que relacionarse con otros humanos. Sabía que su afecto estaba programado. Si estuviera vinculado a otro dueño, lo trataría de la misma manera. Y aún así, no podía evitar hundirme cada vez más. Esa noche, con la cabeza apoyada en su brazo, dejé vagar mis pensamientos. ¿Se aburriría durante el día mientras yo trabajaba? Lógicamente, los androides no tenían emociones, solo existían para servir a su amo. Y aún así, no pude evitar volcar mis sentimientos en él. Recordé el mito griego de Pigmalión, un rey que se enamoró de la estatua que él mismo había esculpido. Su devoción conmovió a los dioses, y la estatua cobró vida, convirtiéndose en su esposa. Aunque aquel a quien amas sea solo una estatua, o un androide, tu amor puede hacerlo sentir como algo más. Me acurruqué en sus brazos y murmuré con el corazón, Loganito, desearía que fuera real. Él me sostuvo con fuerza y, sin previo aviso, preguntó, ¿quién es Logan Rice? Me quedé helado, mirándolo sin comprender. Él rozó mi nariz con la suya. Recién estabas pronunciando su nombre. Mi corazón dio un salto, y mis palabras tropezaron entre sí. Yo, ¿lo dije? Sus ojos brillaban de diversión. Sí. Dijiste, Logan, más despacio. No lo digas. Le tapé la boca, ardiendo de vergüenza. Él me miró con ternura absoluta. Lentamente bajé la mano, murmurando, Logan fue mi compañero de cuarto en la universidad. Yo, siempre he estado enamorado de él. ¿Enamorado? Saboreó la palabra en su lengua. Pensando que tal vez no entendía, aclaré, significa que me gustaba, de un solo lado. Él no lo sabía. Nadie lo sabía. ¿Por qué no se lo dijiste? Solté una risa amarga. Me faltaba seguridad. No estaba a su altura. Loganito me observó y preguntó con seriedad, ¿cómo que no estabas a su altura? Negué con la cabeza. ¿Qué tengo de especial? Soy de aspecto común, callado y aburrido, eres hermoso, inteligente, fuerte, humilde y nunca mezquino con los demás, respondió sin vacilar. Su elogio me sonrojó. Gracias, pero no puedes usar la palabra hermoso para describir a un hombre. ¿Eres hermoso?, insistió él. Está bien, lo abracé con más fuerza y me acurruqué contra su pecho. Gracias por animarme, pero la distancia entre Logan y yo es demasiado grande. Nunca podríamos estar juntos. Tenerte a ti ya es suficiente para mí. En algún momento me quedé dormido. En la bruma entre los sueños y la vigilia, sentí a alguien susurrar junto a mi oído, tonto, yo también siempre estuve enamorado de ti. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de frescura, sin la menor molestia. Loganito ató con destreza mi corbata.
Rodeándole la cintura con los brazos, le dije, ¿vamos al cine este fin de semana? ¿Sí? Claro. Me besó de despedida, y colgándome el bolso al hombro, salí hacia el trabajo. Sintiéndome, curiosamente, como un hombre casado con un dulce esposo que lo esperaba en casa, aunque, en nuestro caso, los roles estaban invertidos. El sábado por la noche, me senté en mi escritorio, haciendo horas extra con un plan de proyecto. Loganito me trajo un vaso de leche caliente. Luego deslizó sus brazos sobre mis hombros desde atrás y rozó un beso en mi mejilla. ¿Todavía no terminas?, preguntó. Mis dedos volaban sobre el teclado. Casi, solo dame un momento, fue entonces cuando me di cuenta. Llevaba puesto únicamente una toalla en la cintura, con sus músculos bien definidos a plena vista. Al instante me recordó a los días universitarios, cuando yo programaba en mi escritorio y Logan, recién salido de la ducha, aparecía con una toalla baja en las caderas, siempre inclinándose detrás de mí para mirar. El aroma de su gel de baño me envolvía, acelerándome el corazón y dispersando mis pensamientos. Desde entonces, siempre compraba ese mismo gel de baño. Esa noche, Loganito también olía a él, y mi velocidad de escritura disminuyó notablemente. Se inclinó cerca de mi oído. ¿Por qué trabajas en fin de semana? Sonreí con ironía. No puedo evitarlo, a mi jefe le encanta asignar tareas justo antes de la hora de salida. ¿Pero no eres ingeniero senior? ¿Todavía tienes que hacer este tipo de cosas tú mismo? Es solo un título. En la práctica estoy en el peldaño más bajo de la empresa. No me distraigas, ya casi. En Piach, antes de que pudiera terminar, me besó, un beso profundo, francés, y se apartó antes de que pudiera saborearlo. Se tumbó en la cama, la mirada difusa, la toalla deslizándose peligrosamente con sus movimientos. Un destello íntimo de piel. Esto era jugar sucio. Sabía perfectamente que yo no tenía defensa contra su tentación. Abandonando mi resistencia, guardé el archivo, cerré la computadora portátil, me quité las pantuflas y me lancé sobre él. El domingo por la tarde, Loganito y yo tomamos un taxi hacia un complejo de cines. Era la primera vez que lo llevaba conmigo afuera. En la sociedad actual, los androides estaban por todas partes, fácilmente identificables por los collares en su cuello. La mayoría eran hombres y mujeres atractivos de forma convencional, pero alguien como Loganito, con este nivel de perfección, era raro. Parecía tan convincentemente humano que no tenía nada de esa sensación artificial inquietante. ¿Era esa la verdadera ventaja de un diseño personalizado?, me pregunté. Apenas habíamos entrado en el cine cuando una joven se nos acercó. Disculpe, señor, ¿de qué marca es su androide? Johnson Tech, respondí. ¿Johnson Tech fabrica este modelo? Es tan realista, y tan guapo, lo miraba fascinada, completamente cautivada. Con paciencia, le expliqué, él está personalizado de forma privada. No existe un modelo como él en el mercado. Eric, de Johnson Tech, mi compañero menor de la universidad, me había hecho un favor personal al crearlo. La chica seguía insistiendo en los detalles, como pedir uno, cuánto costaba. Pronto más personas se reunieron, maravillándose de Loganito. Alguien incluso extendió la mano para tocarlo, pero lo detuve. Agarrándole la mano, lo conduje rápidamente lejos. No escapamos de la multitud hasta refugiarnos en la sala de proyección. «Qué problemático eres», lo piqué una vez sentados. «De ahora en adelante tendrás que usar mascarilla cuando salgamos». Había elegido una película de romance escolar, un triángulo amoroso entre dos hombres y una mujer. Los dos protagonistas masculinos sentían algo el uno por el otro pero nunca lo confesaban, hasta que la llegada de la heroína rompía su equilibrio. En pantalla, uno ayudaba al otro, borracho, a tumbarse en una cama, y de inmediato mis pensamientos volaron al pasado. Era mi segundo año. Había regresado de mi trabajo de medio tiempo, caído rendido en mi cama, y me quedé dormido. A medianoche me despertó el calor, y un fuerte olor a alcohol. Al abrir los ojos, me encontré con el rostro impresionante de Logan, demasiado cerca. Se había embriagado y, en su delirio, había trepado a mi cama. Por más que lo sacudiera o dijera su nombre, no despertaba. Los otros compañeros dormían, así que no me atreví a hacer ruido. Incómodo hasta lo indecible, me pegué contra la pared. A mitad de la noche, se transformó en un pulpo, brazos y piernas enredándose alrededor de mí.
Todo mi cuerpo se puso rígido, mi corazón golpeaba y mis mejillas ardían. No pegué ojo. A la mañana siguiente, Logan despertó, se disculpó repetidamente y me trajo el desayuno como compensación. Fue entonces cuando confirmé mi orientación. Aún así, nunca había sentido esa atracción hacia ningún otro hombre, así que ni siquiera estaba seguro de si realmente era gay. Simplemente sucedía que la persona que me gustaba era del mismo sexo que yo, nada más. En el cine oscuro, me apoyé con valentía en el hombro de Loganito, nuestras cabezas rozándose. Sus labios acariciaron mi frente, alcé el rostro para besarlo profundamente. Lo había imaginado incontables veces, ver una película con Logan, solo los dos. Esto no era exactamente lo mismo, pero se acercaba lo suficiente como para sentirse como un deseo cumplido. Cuando salimos del cine, ya eran las 9:30 de la noche. De la mano, caminamos a casa bajo la brisa nocturna. ¿Te gustó la película?, preguntó él. Me ardieron las mejillas. La verdad era que había estado demasiado ocupado besándolo durante la segunda mitad como para prestar atención. No la vi mucho, admití, pero mientras esté contigo, soy feliz sin importar lo que veamos. Me atrajo hacia sus brazos. Yo también, cerré los ojos. Incluso si sus sentimientos por mí no eran más que líneas de código, saboreaba cada gota. Nuestra convivencia inseparable continuó durante un mes. Cada fin de semana salíamos como cualquier pareja común, a comprar, a comer, a ver películas. Ya con experiencia, siempre le hacía llevar mascarilla cuando salíamos, pero incluso con la mitad del rostro cubierto, su figura y porte atraían miradas persistentes. Una vez, hasta un cazatalentos ofreció un precio alto por él, pero me negué sin pensarlo. Un fin de semana, fuimos a comprar artículos para el hogar. Al salir del supermercado, cargados de bolsas, un hombre con una androide femenina se acercó. Mike, senpai. Era Eric de Johnson Tech, el mismo compañero menor que había creado a Loganito para mí. Eric, qué coincidencia, lo saludé cordialmente. Dirigió una mirada a Loganito, con una sonrisa cómplice en los labios. Parece que ustedes dos se llevan bastante bien. Sentí un destello de timidez, pero enseguida me repuse. Sí. ¿Estás satisfecho con él?, preguntó Eric, aunque sus ojos estaban fijos en Loganito. Miré a mi androide, desconcertado por la pregunta. Su expresión era perfectamente serena, indescifrable. Sí, mucho, respondí. Gracias otra vez por tu ayuda. Eric dio un paso al frente y le dio una palmada en el hombro a Loganito. Cuida bien de tu amo, ¿de acuerdo? Por un instante fugaz, creí ver que la ceja de Loganito se estremecía, pero desapareció antes de que pudiera estar seguro. Eric se despidió y se marchó primero. Mis ojos se quedaron fijos en el androide que lo seguía. El modelo de Eric también era una construcción personalizada, muy realista, pero, al situarlo entre humanos de verdad, aún podía distinguirse la diferencia. En pocas palabras, carecía de la vitalidad de un ser vivo. Mi Loganito, en cambio, no transmitía esa impresión artificial. Sin el collar en el cuello, dudaba que alguien pudiera reconocer a simple vista que no era humano. Realmente había tenido suerte. Esa noche, recibí una llamada de Eric. Me dijo que tocaba la revisión de garantía de Loganito y que debía enviarlo de vuelta para una inspección. Desconcertado, pregunté, ¿no ha pasado apenas un mes? Tu modelo es especial, explicó Eric. Necesita un mantenimiento más meticuloso. ¿A regañadientes?, pregunté, ¿cuántos días tomará? Unos 5. ¿Será cada mes? Ya sentía la ansiedad de la separación colarse en mí. Depende, ya veremos, respondió de manera ambigua. No tuve más opción que fijar una hora para que el servicio postventa viniera a recogerlo. Una vez que Loganito se fue, no pude encontrar la calma. No tenía apetito, no podía dormir. Racionalmente, sabía que no era gran cosa, pero mi energía se esfumó, como si algo vital se me hubiera drenado. Me maldije por dentro. 5 días separados y ya estaba actuando como un cónyuge abandonado y desesperado. Era ridículo. ¿Acaso no había vivido solo durante 6 años antes de esto? Incluso si Loganito fuera una persona real, no debería volverme tan dependiente, mucho menos cuando él es. El pensamiento me dejó vacío. Loganito no era solo una posesión, era parte de mi vida. A veces,
Incluso imaginaba que algún día reuniría el valor para hacer pública nuestra relación, quizá hasta convertirlo en mi pareja. Al cuarto día sin él, fui a trabajar como de costumbre. Algo se sentía diferente en la oficina. Los empleados varones estaban inusualmente serios, mientras que el maquillaje de las mujeres era más refinado de lo normal, todas con expresiones brillantes y expectantes. Cuando llegué a mi escritorio en la oficina de planta abierta, noté que todos ordenaban. La curiosidad pudo más que yo. ¿Qué ocurre?, pregunté. Mi colega Mark se inclinó hacia mí, tenso pero emocionado. El CEO de la familia Rice viene de visita, se dice que nos van a adquirir. ¿El CEO de la familia Rice, no era ese Logan? Un shock recorrió todo mi cuerpo. Una compañera, la misma que una vez había intentado invitarme a salir, sonrió encantada. Escuché que el presidente de la familia Rice es increíblemente guapo, incluso más atractivo que una estrella de cine. Otra añadió, ¡qué suerte! Me pregunto si podremos hablar con él, ya no escuchaba. El pánico me había dominado. Mi compañero de cuarto de la universidad, ¿estaba a punto de convertirse en mi jefe? Y yo había encargado en secreto un androide idéntico a él como pareja doméstica. Solo pensarlo era un choque de realidades bizarro y vergonzoso. Si descubría que había estado entregándome a fantasías privadas sobre él, ¿me despediría? ¿Me demandaría? ¿Arrastraría a Erika un problema también? Mike Luis, cálmate. Me repetí que probablemente Logan ni siquiera vendría a mi departamento. Y, aunque lo hiciera, seguramente no notaría a un empleado menor como yo. E incluso si me reconocía, mientras yo guardara silencio, nadie sabría jamás sobre Loganito. No había motivo para entrar en pánico. Todos seguían charlando cuando un compañero de mandíbula cuadrada ladró, basta. Venga el jefe o no, aún tenemos trabajo que hacer. Ese era Daniel Fischer, ingeniero senior como yo, aunque llevaba más tiempo en la empresa. Mark murmuró en voz baja, dicen que Fischer está a punto de ser ascendido a gerente técnico. Ya se comporta como tal. Una colega bufó, Luis es mucho más competente que él, solo es un lamebotas. Yo solo sonreí. La política de oficina no me interesaba demasiado. A las 10:30 de la mañana, llegó el equipo de inspección. Varios ejecutivos acompañaban a Logan y a su séquito en el área de oficinas. Mantuve los ojos pegados a mi trabajo, fingiendo no notar nada. De vez en cuando, el grupo se detenía a observar. Cuando pasaron junto a mi escritorio, no pude evitar lanzar una mirada furtiva. Logan vestía un traje de negocios perfectamente entallado, con el cabello peinado hacia atrás con precisión impecable. Se movía con un aire de autoridad refinada. Rápidamente aparté la mirada. No podía permitirme quedarme, si empezaba a confundirlo con Loganito, mi mente se partiría en dos. Tras dar una vuelta completa, el grupo finalmente se fue. Los susurros llenaron el aire. El nuevo jefe es tan guapo que me temblaron las piernas, cuando miró mi computadora, casi me hice encima. Escuché que el presidente Rice es graduado del MIT, un verdadero cerebrito. Mark me dio un codazo. Oye, Mike, tú también eres del MIT, ¿no? ¿Lo conoces? No quería mentir, pero tampoco podía decir la verdad. No mucho, respondí vagamente. Así que si lo conoces, solo que no bien. Temiendo que siguiera indagando, pedí permiso para ir al baño. Me quedé en el cubículo un buen rato, asegurándome de que la charla afuera se disipara antes de salir. En el lavabo, me lavaba las manos cuando una puerta chirrió detrás de mí. Un hombre alto e imponente salió. A través del espejo, nuestras miradas se encontraron, y mi corazón casi se detuvo. ¡Oh, demonios! ¿Qué hacía aquí? Logan se colocó en el lavabo junto a mí, su tono cálido y amistoso. ¿Mi qué? Me obligué a girar y a esbozar una sonrisa forzada. Presidente Rice, ¿cuánto tiempo sin vernos? Se acercó un poco más, hablando suavemente. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Cómo has estado? Esa voz, ese tono, esa mirada en sus ojos, incluso su presencia, era exactamente igual a la de Loganito, solo que con otra ropa y peinado. Dios mío, estuve a punto de inclinarme hacia él. Claramente, 5 días sin mi androide me habían dejado demasiado vacío. Reprimiendo el impulso, mantuve el rostro cortésmente compuesto. He estado bien.
Nunca esperé encontrarlo aquí, presidente Rice. Sonrió levemente, con un toque de exasperación. Solo llámame Logan. No hay necesidad de formalidades entre nosotros. ¿Entre nosotros? ¿Tenía idea de cómo sonaba eso? Mis mejillas ardieron. Solo quería terminar la conversación y huir. Presidente Rice, debería volver al trabajo. Antes de que pudiera terminar, me atrapó la muñeca. Me quedé helado. Tu corbata está torcida, dijo, señalando mi cuello. Bajé la vista. Sin Loganito cerca, mis corbatas habían estado torcidas toda la semana. Estaba a punto de arreglarla yo mismo cuando Logan, con calma, la aflojó, me la quitó y volvió a atármela. Estábamos demasiado cerca, tan cerca que el calor de su cuerpo me mareaba. Mi corazón latía con tanta fuerza que dolía. Por un instante, sentí que era Loganito quien estaba frente a mí. Cuando terminó, se inclinó ligeramente. Listo, dijo Logan, devolviéndome a la realidad. Y fue entonces cuando me di cuenta, había alzado el mentón, con los labios entreabiertos, esperando un beso. La vergüenza me golpeó como un martillo. Quise enterrarme vivo. Gracias, presidente Rice, balbuceé. Antes de que pudiera decir algo más, salí disparado del baño. Gracias a Dios ya era la hora del almuerzo. Si hubiera tenido que seguir trabajando justo después de eso, habría sido un desastre. Por dentro recé, por favor, Logan, no vengas más a la oficina. Mi pobre corazón no soporta este tipo de sobresaltos. Esa tarde, regresé a casa completamente agotado. En cuanto crucé la puerta, noté un par de zapatillas grandes en el estante. Eran de Loganito. ¿Había vuelto? Una oleada de alegría me recorrió el cuerpo. De la cocina llegaba el sonido del agua corriendo. Me acerqué sigilosamente a la puerta y lo vi de espaldas, de pie junto al mesón, con un delantal anudado a la cintura, enjuagando verduras. Mis ojos se detuvieron en sus anchos hombros, en la curva ceñida de su cintura, y el deseo se encendió al instante. Me lancé hacia él, rodeándolo con mis brazos. Se sobresaltó, pero luego giró la cabeza y me dedicó una sonrisa suave. ¿Ya de vuelta? Su cabello blando caía sobre la frente, y llevaba la sudadera con capucha y los pantalones de deporte que le había comprado. Ese aspecto sencillo y juvenil se sentía mucho más cálido que la versión corporativa y autoritaria de Logan que había visto en el trabajo ese día. No pude evitar preguntarme, ¿sería el verdadero Logan, en privado, más parecido a Fischer, o sería como este? No. Corté ese pensamiento de raíz de inmediato. Pensar en el verdadero Logan me parecía una traición hacia Loganito. Me acurruqué contra su pecho. ¿Por qué volviste un día antes? ¿Cómo fue la revisión? Él frotó suavemente su barbilla contra la parte superior de mi cabeza. Todo está bien. Te extrañaba, así que regresé antes. ¿Podía extrañarme? ¿Del mismo modo que yo lo extrañaba a él? Enlazando mis brazos alrededor de su cuello, lo atraje hacia mí mientras me ponía de puntillas. Él bajó la cabeza a medio camino, y sus labios atraparon los míos. Tras un largo, prolongado intercambio, me lamí los labios y murmuré, «Tengo hambre, prepararé la cena enseguida». Empezó a apartarse. Pero lo sujeté con más fuerza. Quise decir, que quiero comerte a ti. Su voz descendió, más ronca. ¿Ni siquiera cenar primero? Si como primero, ya no podré ejercitarme. Su respuesta fue alzarme en sus brazos sin decir una palabra más. Me aferré a él como un koala mientras me llevaba al dormitorio, besándome en el trayecto. 4 días de hambre, y por fin estaba saciado. A la mañana siguiente, fui al trabajo tarareando, iniciando sesión en el sistema con una sonrisa. Mark se inclinó con una sonrisa cómplice. «Hermano Mike, ¿te reconciliaste con tu novia?» Parpadeé. ¿Novia? Él sonrió con picardía. Últimamente andas radiante, sonriendo como un tonto. Hace unos días estabas apagado, así que pensamos que habías roto. Parece que ya arreglaste las cosas, ¿eh? El calor se subió a mis mejillas. Dios, era tan fácil de leer. Su suposición no era exactamente correcta, pero lo bastante cercana como para incomodarme. Lo despaché con evasivas. Ah, sí, jaja, él siguió insistiendo. Entonces,
¿Qué clase de chica pudo conquistar el corazón de nuestro hermano Mike? Debe de ser toda una belleza, ¿no? Sí, ajá. Justo cuando buscaba desesperadamente un modo de cambiar de tema, el jefe del departamento me llamó a su oficina. Aliviado, me apresuré a ir. Gerente Luis, felicidades, me dijo calurosamente una vez que me senté. Parpadeé. Felicidades, ¿por qué? Por tu ascenso a gerente técnico, reveló con una sonrisa. Recursos Humanos hará el anuncio hoy. Lo miré atónito. ¿Gerente técnico? ¿Yo? Sí. El proyecto que dirigiste la última vez trajo un aumento del 3% en las ganancias de la empresa. Los altos mandos están muy satisfechos. Esperan que mantengas el buen trabajo en tu nuevo cargo. Siempre había confiado en mis habilidades, pero nunca jugué a la política de oficina, nunca adulé a las personas correctas. Pensaba que simplemente me dejarían pasar desapercibido hasta la jubilación. Jamás imaginé ser ascendido. Años de esfuerzo al fin se sentían reconocidos. Agradecí al jefe del departamento y regresé a mi escritorio con una alegría surrealista, casi flotando. Al mediodía, la notificación del ascenso ya estaba publicada. La oficina hervía, la gente venía a felicitarme. Siguiendo la tradición, pedí bocadillos y té con leche para todos. El jefe de departamento tomó algo, todos los demás también, todos excepto Daniel Fischer. Mark me lo señaló mientras sorbía su bebida, burlándose, algunos pensaron que ya tenían el puesto asegurado. Parece que el destino tenía otros planes, solo los verdaderamente capaces merecen la posición. Miré hacia Daniel, que se sentaba solo en su escritorio bajo una nube de abatimiento. Ten cuidado, añadió Mark. Ese tipo es de lo más turbio. Muchos colegas ya han salido quemados con él. Mantén la guardia. Asentí. Gracias por la advertencia, seré precavido. Creía no tener nada que ocultar y nada que temer de Logan, pero más tarde descubriría que había sido demasiado ingenuo. Eufórico por mi ascenso, pasé el fin de semana llevando a Loganito de compras, planeando comprarle ropa nueva. Con su físico perfecto y su porte elegante, le quedaba bien cualquier cosa. Él insistía en que fuera frugal, diciendo que demasiada ropa sería un desperdicio. Sabía que no la necesitaba, pero quería compartir mi alegría con él. ¿No hay nada que quieras?, pregunté, tontamente. Su respuesta fue tan estándar como agridulce: todo lo que quiero, es que tú seas feliz. Sus palabras apagaron un poco mi ánimo. Parte de mí deseaba que tuviera un poco más de autoconciencia, aun sabiendo que era imposible. Pasamos frente a una tienda de Johnson Tech, donde una enorme pantalla exterior transmitía un anuncio de su último producto. Pulsera Jade Kilin, el terminal inteligente más reciente. El eslogan captó mi atención de inmediato. Lo atraje más cerca para ver mejor. La Jade Kilin era un terminal de muñeca elegante y ligero que podía reemplazar los collares que los androides llevaban actualmente. Siempre había detestado su collar, cada vez que estábamos íntimos, me presionaba incómodamente. Sin pensarlo, lo llevé a la tienda. La dependienta sacó una muestra y explicó con entusiasmo sus múltiples funciones. Las pulseras podían comprarse en pareja, una para el dueño y otra para el androide. Al oír el precio, decidí comprar un set en el acto. La sonrisa de la dependienta se amplió. Sacó un set para parejas y explicó: solo active la función de Bluetooth del collar, y los datos se transferirán automáticamente. Le quité el collar a Loganito y seguí las instrucciones. Pero la pantalla seguía mostrando: emparejamiento fallido. La dependienta tomó el collar de mis manos e intentó transferir los datos ella misma, pero tampoco tuvo éxito. Me ofreció una sonrisa tranquilizadora. Quizá el servidor esté ocupado. ¿Por qué no me da el código de configuración del collar? Así inicio sesión y lo descargo directamente. Abrí en mi teléfono el código de fábrica de Loganito. Ella trasteó con él un buen rato, pero la transferencia seguía fallando. Al notar la situación, el gerente de la tienda se acercó a ayudar. Incluso cambiaron la pulsera por otra, pero tras múltiples intentos, el emparejamiento seguía sin funcionar. Ambos empezaban a mostrar incomodidad. El gerente examinó el collar con cuidado. ¿Está roto?, pregunté. Él estaba igual de desconcertado. No hay nada malo con la pulsera ni con el collar.
Hemos vendido más de 100 de estas unidades, es la primera vez que vemos este problema. ¿Podría tener algo que ver con la revisión de mantenimiento a la que fue hace unos días? Pregunté. Normalmente, no, respondió con incertidumbre. No importa qué clase de mantenimiento se haga, el código de configuración no debería cambiar. El suyo es un modelo personalizado, ¿verdad? ¿Es la última configuración? Contesté con sinceridad, no lo sé. Lo tengo desde hace menos de 2 meses y ya lo envió a mantenimiento. El ceño del gerente se profundizó. El mantenimiento suele hacerse una vez al año. Miré sorprendido a Loganito, pero su expresión permanecía serena, sin revelar nada. El gerente dijo que llamaría a la sede para pedir consejo. Podía llevarme la pulsera a casa, y si el problema no se resolvía, tenía 7 días para devolverla. Salimos de la tienda con el corazón inquieto. La pulsera no importaba, lo que me preocupaba era si había algo mal con Loganito mismo. Sin pensar, me aferré a su brazo. Él me atrajo a su abrazo. «Está bien. No tengas miedo», murmuró. Me sentí ridículo, desmoronándome por algo tan pequeño, necesitando su consuelo. Me enderecé. «Tienes razón. Los errores de datos pasan». De regreso en casa, pensé en llamar a Eric, pero siempre estaba tan ocupado que no quise molestarlo. En lugar de eso, le envié un mensaje explicando lo sucedido, esperando que pudiera aclararlo. Nunca respondió, ni siquiera al anochecer. ¿Quizá no había visto el mensaje? La inquietud en mi pecho no dejaba de crecer. Esa noche, estuve inusualmente pegajoso. Debió de notarlo, porque me complació en todo, respondiendo a cada una de mis demandas sin una sola queja. A la mañana siguiente, apenas llegué al trabajo, recibí una llamada del servicio al cliente de la tienda. La voz al otro lado me soltó una bomba. «Hola, señor Luis. Hemos verificado, nuestro departamento de ventas no tiene ningún registro de su pedido». Me quedé helado. ¿Qué quiere decir? Nuestro sistema no muestra ningún registro de compra bajo su nombre. Todas las ventas oficiales se registran con la identidad real del cliente. Es imposible que no aparezca. Capté la implicación. ¿Está diciendo que mi compra no fue por los canales oficiales? El tono del representante era cortés pero inquisitivo. ¿Puedo preguntar en qué tienda o plataforma lo compró? ¿Estaría dispuesto a decírnoslo? Me quedé sin palabras. ¿Qué podía decir? ¿Que lo había comprado directamente al hijo del dueño y que él había torcido las reglas por mí? Colgué, dándole vueltas. Al final decidí que debía preguntarle a Eric en persona. Esperé a que pasara la mañana, planeando llamarlo a la hora de la comida. Pero a las 10 en punto, el director me pidió que fuera a su oficina. Cuando llegué, mi superior directo, el director James, ya estaba allí. Ambos tenían el rostro grave. El director giró su portátil hacia mí y preguntó con frialdad: «Gerente Luis, ¿es usted?» En la pantalla había una foto de Loganito y de mí de compras. Mi mente quedó en blanco. Me quedé mirando la imagen mientras el director pasaba a la siguiente, más fotos de nosotros. Yo caminando del brazo con él, él despeinándome con cariño, yo sonriéndole, incluso los dos entrando juntos a Johnson Tech. Los ángulos lo dejaban claro, habían sido tomadas en secreto. La máscara de Loganito ocultaba su rostro, pero el mío estaba perfectamente visible. Entonces llegó la voz cortante del director: «Gerente Luis, ¿es gay? ¿Y su pareja es un androide?» Apreté los puños y permanecí en silencio. El director James negó con la cabeza, decepcionado. «Acaba de ser ascendido, y así de descuidado es. Estas fotos fueron enviadas anoche a todo el equipo ejecutivo». Ni siquiera pudimos inventar una excusa para defenderlo. El director añadió: «Esta es su vida personal, y no deberíamos entrometernos, pero la imagen que da es terrible. Un hombre es una cosa, pero un androide», algo rebelde se agitó en mí. ¿Por qué debía yo, un simple empleado, aceptar ser fotografiado sin consentimiento y luego juzgado por otros? ¿Qué importa si es un hombre? ¿Qué importa si es un androide? Nadie tiene derecho a juzgarme a mí y a Loganito. Inspiré hondo y levanté la cabeza. ¿Debo, como empleado común, aceptar la vigilancia de mi vida privada? ¿Afecta con quién salgo a mi desempeño laboral? Ellos intercambiaron miradas. El director James habló primero:
Gerente Luis, ese no es el punto. La empresa quiere formarlo, por eso debe cuidar su imagen. Si esto se filtra, dañará la reputación de la compañía. Lo interrumpí. Fui acosado y fotografiado. Esas fotos fueron difundidas deliberadamente. En vez de buscar al culpable, ¿me acusan a mí, la víctima? ¿Eso es lo que llaman formar talento? Claramente se sorprendieron. Siempre había sido dócil y complaciente, del tipo que ellos asumían que cedería después de unas palabras duras. No esperaban que respondiera así. El director James se quedó sin palabras. La voz del director se volvió aguda, ¿así que no cree que sus acciones fueron inapropiadas? Pasé mi tiempo personal comprando con mi novio. No infringí ninguna ley, ni ninguna norma de la empresa. ¿Cómo es eso inapropiado? Repuse. Pero su novio es un androide. Soltó el director. No es humano. Lo que haga en privado es su asunto, pero en público, ¿no le preocupa lo que dirán? Enderecé la espalda. Solo quienes tienen el corazón sucio ven suciedad en todas partes. Yo soy abierto y honesto con mi novio. No necesito el juicio de nadie. Usted es un ingrato. Escupió el director. El director James se apresuró a mediar. Gerente Luis, fue descuidado y lo descubrieron. Lo llamamos aquí para buscar una manera de arreglar esto. El director tiene buenas intenciones, no vaya contra nosotros. No me dejé engañar. Buscar una manera de arreglar esto solo significaba que temían que yo los arrastrara conmigo. No tenía intención de sacrificar mi dignidad por un contrato laboral. Así que dije con frialdad, supongo que quien envió esos correos fue mi colega Daniel. Yo obtuve el cargo de gerente técnico que él creía suyo, y ahora está tomando represalias. Las miradas de sorpresa en sus rostros me confirmaron que había dado en el blanco. Dije con frialdad, no van a ocuparse de un empleado que se esconde en las sombras para lanzar flechas, y en cambio buscan fallas en mí. ¿No es eso poner el carro delante de los caballos? Este vídeo es una obra original del canal de YouTube Diario BL y se publica únicamente en este canal. Por favor, no lo resuban ni lo publiquen en otras plataformas. Gracias por apoyar el contenido original de Diario BL. El director James intentó calmar las aguas. Él también está en falta, pero usted no debería. Lo interrumpí. Yo no he hecho nada malo. Si temen que dañe la imagen de la empresa, entonces despídanme. Asumiré toda la responsabilidad por mis actos. Sin añadir una palabra más, giré sobre mis talones y salí de la oficina. El asunto del registro de compra inexistente ya me pesaba, ¿y ahora esto? Mis emociones por fin hirvieron hasta desbordarse. Está bien. Si creen que soy un blanco fácil, demostraré lo contrario. Me abalancé hacia el escritorio de Daniel y estampé el puño sobre la mesa. Él dio un salto, encogiéndose de hombros, con la voz pretendidamente dura pero temblando por debajo. Mike, ¿qué se supone que estás haciendo? Todas las cabezas en la oficina se volvieron hacia nosotros. Dije con voz baja y cortante, fuiste tú quien me tomó fotos sin mi consentimiento, ¿verdad? Daniel fingió ignorancia. ¿Qué fotos? No sé de qué hablas. Lo agarré por el cuello de la camisa y lo levanté, haciéndolo jadear de sorpresa. Una sonrisa helada se curvó en mis labios. ¿Qué pasa? ¿No puedes asumir lo que hiciste? Si tienes un problema conmigo, ven de frente, ¿para que jugar a trucos sucios? ¿No te sientes como una rata de alcantarilla? Daniel me empujó con fuerza. ¿Estás loco? Lo sujeté otra vez del cuello, y forcejeamos hasta que varios compañeros corrieron a separarnos. Mark, firmemente de mi lado, exigió, hermano Mike, ¿qué te hizo este tipo? Al ver a la multitud reunida, Daniel decidió pasar al ataque, alzando la voz, Mike, el que hace cosas vergonzosas eres tú, y ahora me acusas a mí. Todos, miren. Este Mike tan justo y recto en realidad es un pervertido. Es gay. Y hasta se compró un androide como novio. ¡Qué asco! Mientras hablaba, sacó su teléfono y mostró las fotos a los presentes. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. ¿Un androide? ¿El gerente Luis gusta de los hombres? Con razón siempre está soltero, los susurros crecieron, y yo apreté la mandíbula bajo el peso de esas miradas. Enderezando su cuello de camisa, Daniel se burló.
Si lo hubieras mantenido discreto, todos lo habríamos entendido. Pero no, tienes que pasearlo en público sin una pizca de vergüenza. Lo corté en seco. Tú me acosaste, me tomaste fotos sin permiso y las difundiste. Dime, ¿quién es el verdadero pervertido? ¿Quién es el que no tiene vergüenza? Daniel nunca había sido querido, siempre adulando a los poderosos y pisoteando a los débiles, de modo que, al unir los puntos, la gente empezó a ponerse de mi lado. Mark intervino, lleno de indignación justa. ¿Y que si su novio es un androide? No ha robado ni dañado a nadie. ¿Quién eres tú para insultarlo? Otros se sumaron. Exacto. Es el mundo moderno, ser gay no es un crimen. Ahora hay parejas con androides por todas partes. ¿Por qué está bien para las parejas hetero pero es pecado para las del mismo sexo? Este giro claramente descolocó a Daniel. Con el rostro oscurecido, explotó con furia. Ustedes, que lo defienden, son iguales. Vayan a vivir con sus androides, entonces. Los homosexuales son repugnantes. Deberían largarse de este planeta. Un coro de réplicas se alzó. ¿Qué te pasa? El que debería largarse eres tú. Pero las discusiones fueron cortadas de raíz por una voz profunda y autoritaria que resonó desde la puerta. ¿Y a quién llamas repugnante? Mi corazón dio un vuelco. Conocía esa voz. Un hombre alto y apuesto, con sudadera y vaqueros, entró flanqueado por varios ejecutivos de la compañía. Por un momento, no pude distinguir, ¿era Loganito o Logan? Su peinado y su ropa eran de Loganito, pero no llevaba collar en el cuello. Su mirada era fría, su presencia magnética e imponente, más propia de Logan. Me quedé completamente descolocado. Todos lo miraban, paralizados. Él se dirigió hacia mí, rodeó mis hombros con un brazo y me atrajo contra su pecho. Mirando a Daniel con un desprecio helado, dijo, «Tomaste fotos de mí y de mi novio sin permiso. ¿Qué pretendías lograr exactamente?» Mi cerebro se apagó, no podía pensar en nada. Daniel tartamudeó, el pánico escrito en su rostro. Presidente Rice, usted y mi qué. Logan me apretó con más fuerza. Soy gay. Mike es mi hombre. ¿Algún problema con eso? Los ojos de Daniel se movían entre su teléfono y el rostro de Logan, su compostura resquebrajándose. Eso es imposible. Ese era un androide. Logan sacó tranquilamente un collar del bolsillo. ¿Te refieres a esto? Lo usé por diversión. Solo un pequeño juego entre mi novio y yo. ¿Y decidiste usarlo como arma para difamarlo? Daniel se quedó como si lo hubiera alcanzado un rayo. Desde detrás de Logan, el gerente general ladró, «Daniel, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Discúlpate con el presidente Rice y con el gerente Luis, ahora mismo». Pero Logan no le dio oportunidad. «No hace falta. El gerente Fischer es bastante ingenioso, se toma la molestia de poner zancadillas a sus colegas. Nuestra empresa no tiene sitio para ese tipo de talento. Vaya a buscar otro lugar donde trabajar». Era un despido. El rostro de Daniel se desmoronó en puro pánico. «Presidente Rice, me equivoqué. Gerente Luis, fue culpa mía. Por favor, perdónenme solo esta vez». Logan ni siquiera se dignó a mirarlo. Simplemente se dio la vuelta conmigo en sus brazos y salió con elegancia. Me llevó a una pequeña sala de conferencias vacía. Solo entonces empecé a asimilar lo que acababa de ocurrir. Retrocedí unos pasos, con la cabeza gacha, en silencio. Logan rápidamente me sujetó por la cintura y me atrajo de nuevo contra él. «Mike, lo siento. No debería haberte mentido». Una oleada de emociones encontradas me golpeó, rabia, vergüenza, alegría. Loganito era Logan. Por fin, todo tenía sentido. Con razón era tan real. Con razón no había registro de compra. Johnson Tech nunca había procesado mi pedido. Y, por supuesto, Eric había estado involucrado desde el principio. Los dos me habían hecho bailar en círculos desde el primer día. ¿Cómo había podido ser tan ciego? Y aún así, una parte de mí estaba exultante. Mi sueño se había cumplido. El amor que había entregado había sido correspondido. Loganito no era un androide, era de carne y hueso, y sentía por mí.
Era demasiado, rabia, humillación, alegría, mi mente era un caos. El aliento de Logan rozó mi oído mientras murmuraba, cariño, por favor no te enfades, ¿sí? Siempre te he amado. Planeaba volver al país y cortejarte como es debido, pero entonces Eric me dijo que estabas personalizando un androide igual que yo. Me sentí tan feliz. Supe en ese momento que tú también tenías sentimientos por mí, ustedes dos, mentirosos, dije con amargura. Él me meció suavemente en sus brazos, su voz suplicante. ¿Cómo iba a permitir que un androide saliera contigo? Así que Eric y yo ideamos este plan. Tu pago sigue conmigo, te lo transferiré de vuelta. Mi voz tembló, herida en su orgullo. ¿Te has estado riendo de mí todo este tiempo? Por supuesto que no. Nunca me cansaría de amarte. Cada palabra que dije, cada cosa que hice, todo salió de mi corazón. Sus dulces palabras fluían con facilidad. Avergonzado y enojado, le pellizqué las mejillas. Si no hubiera sido por hoy, cuando pensabas decirme la verdad. Él se encogió con un gesto de dolor fingido. Quise hacerlo tantas veces, pero no encontraba el momento adecuado. No te enfades, cariño, solté un suspiro y lo dejé ir. Tal vez no tenía sentido enfurruñarme. El hombre que amaba me correspondía, al punto de llegar tan lejos por mí, y acababa de defenderme frente a todos. ¿Qué podía reprocharle? Poniéndome de puntillas, le mordí suavemente el labio. Me engañaste terriblemente. Vas a tener que compensarme. Él frotó su nariz contra la mía. ¿Cómo quiere mi amo que lo compense? Solo di la palabra. Respondí con fingida seriedad, entonces, esta noche vas a hacer todas las posiciones posibles. Sus ojos brillaron con deseo. Amo, ¿estás seguro? ¿Esto es un castigo o una recompensa? Mi protesta quedó interrumpida. Y con eso, las palabras dieron paso a formas mucho más íntimas de comunicación. Lo abracé con fuerza, sintiendo su aliento mezclarse con el mío, el calor de su cuerpo borrando cada rastro de duda. Podía llamarme mentiroso por siempre, y aún así yo pasaría mi vida entera demostrándole mi amor. Esa noche le haría entender, cada caricia, cada beso, nunca habían sido un engaño, solo la verdad.